Yo cuando veo a Fermín y al presidente veo que se trataban de hermanos. Entonces yo no creo que haya... Pero no entiendo, ¿quién es el que cobra y quién es el que paga por el nombramiento entonces? O la presunción de la fiscalía. La presunción, según es Fermín Silva, ¿no? Eso es lo que ha manifestado Bruno Pacheco. A mí no me mete en ningún momento. Nos acompaña en nuestros estudios Hugo Chávez Arévalo, exgerente de Petroperú, que está en medio de una tormenta y de una investigación a cargo del Ministerio Público, del equipo de la doctora Marita Barreto, a raíz de la adquisición de Biodiesel, la empresa de Samira Budayé. Y está en el estudio de la radio su abogado, el doctor David Lertor, a quien le damos también la bienvenida. Pero comencemos por la pregunta que dejé en el aire. ¿Cómo así es nombrado gerente de Petroperú Hugo Chávez? Mira, porque se ha dado la versión de que es una recomendación del doctor Fermín Silva, amigo del presidente de la República. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Nicolás, por la llamada y estar presente en tu estudio. El que le habla es un economista egresado de San Marcos, con estudios de maestría, culminados, con doctorados y con 6 posgrados. Antes fui jefe asesor de la Comisión de Economía en el Congreso, del 2005 hasta 2006, y fui el promotor y el que dictaminó la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú, la que da inicio a la Ley 3130 sobre la nueva refinería de Talara. De ahí, gracias a la experiencia que tenía en el Congreso sobre Petroperú, fui invitado por el ingeniero Campónico para ser su gerente general adjunto en su primer gobierno en 2011. Con esos antecedentes que te estoy nombrando, siempre he sido un candidato para ser gerente de Petroperú. Entonces, lo no normal es que no me llamen siempre, y siempre me han llamado para consultarme. Ya, pero esta vez, ¿cómo ocurrió? Que sí es relevante cómo ocurrió. Sí es relevante porque, bueno, la historia la he comentado ya, pero la vuelvo a repetir. Yo, antes de ser director de Petroperú, fui director general de Energía, Minas e Hidrocarburos del gobierno regional de Ancash. Es en este puesto que conozco a un guaracino, que se llama, ahora ya es conocido el señor guaracino, que yo fui el que di su nombre, es Daniel Príncipe Collazos, que era una persona que tramitaba licencias, autorizaciones en el gobierno regional. Él fue el que me solicita mi currículum vitae y él es el que contacta con el doctor Fermín Silva, porque él en ningún momento me comentó que conocía a Fermín, solo que conocía gente del gobierno. Como cualquier persona, se le presenta, no perdía nada presentárselo. El señor Collazos me dice, interesado tu currículum, es bastante potente tu currículum, pues tiene 17 años de estudio, más experiencia en Petroperú, y quieren conocerte. Regreso de Huaraz, llego a Lima, y es un día que me lleva, que no recuerdo, pero debe ser a finales de agosto, que me lleva a la Clínica La Luz. Lo primero me ha sorprendido porque la persona que me presentaba no era un economista, no era una persona del gobierno, sino una persona que tenía una clínica y es conocida, porque esa clínica es conocida sobre el tema de oftalmológico. ¿Sí? Claro. Entonces me dice, cuando me presenta, la reunión no duró 5 minutos y me pregunta, quiero que me desarrolles en una sola hoja, ¿qué podrías hacer por Petroperú? Y lo que se me vino a la mente fue el excesivo valor de la refinería de Talara, que está en 7.000 millones, más los gastos que nunca han sido contabilizados como parte de la refinería, que son los mantenimientos. Yo calculo que esa refinería está en este momento en 8.000 millones de dólares. Entonces, pero usted mismo dice que fue gracias a usted que tenemos esa refinería. Sí, pero déjeme terminar. Me mordió la lengua cuando lo dijo. No, pero déjeme terminar. Entonces yo fui lo primero que dije, acá había un robo de varios gobiernos. Y un robo escandaloso, le pronuncié. Es el primer punto. Segundo punto, le dije, las compras de los combustibles en Petroperú, que hace 20 años le compran a los mismos. A Trafigura, a Glencore y a Gumbor. 3 empresas. Y la tercera que le dije, que me preocupa mucho el balón de gas. El balón de gas es producido el 80% por el gas de camisea y el 20% se importa. Pero Plus Petrol le vende caro y a 3 mayoristas importantes, Solgas, Limagas y Zgas. Entonces, eso resúmelo en una hoja y me lo puedes pasar en una presentación. Sí, cómo no. Terminó la reunión, me fui, preparé mi presentación en Ancash
Se la hice llegar como a los 4 o 5 días. Exitosa. A la semana, a los escasos 3 días me llama, me dice, el Daniel Príncipe me dice, ha interesado mucho tu presentación y quiere conocerte el presidente de la República. Entonces dígame cuándo voy, espera una llamada. Me llaman y un día me llaman a las 12 del día, entonces tienes que estar hoy a las 11 de la noche. Tomo mi auto, llego a Lima con las justas, a las 11 de la noche estoy por la puerta de Desamparados, a mi anuncio, ya sabían de mi presencia, y la sorpresa fue bien que lo encontré al doctor Fermín Silva en la puerta. Estaba Fermín y ahora sé que su sobrino, señor Jover Sánchez, un señor bajito. ¿Qué tal? ¿Cómo está el presidente? Le ha visto tu presentación. Él ya ha entrevistado a varios personajes del mundo petrolero, entonces quisiera que se los ponga personalmente. Es así que llego y esperamos como unos 40 minutos aproximadamente, o quizás menos, y me hacen pasar al despacho del presidente. El despacho del presidente, sale el presidente, todavía usaba su gorro característico, y me da la mano y me dice, doctor Hugo Chávez, buenos días, buenas noches. Ya casi era madrugada, por un cuarto para las 12 creo que me atendió. Entonces me gustaría, he ido con su atención su documento, pero me gustaría que me los ponga. Entonces, yo he sido profesor, entonces les hice una exposición didáctica. ¿Por qué razón la refinería costaba tanto? Y era algo que la Contraloría no ha investigado. Es fácil determinar el valor de una refinería. Se determina por la capacidad de producción diaria. Y en este momento existen 5 refinerías y hay una gemela de un país asiático de una refinería exactamente igual a la que tiene Refinería, y esa costó $2.500 millones. Esta cuesta el doble. Exitosa. Entonces le dije al presidente, se quedó sorprendido y le di los nombres de las refinerías que se puede hacer un benchmarking. Un benchmarking es un estudio comparativo de precios a nivel internacional, por qué cuesta una y cuesta otra. La segunda, que siempre le decía, siempre compran a 3 grandes intermediarios de combustibles y nunca le compran a las fábricas. Nunca compran a Mobil, a Shell, a Texaco, a Chevron, a British Petroleum, no le compran nunca. ¿Por qué? Porque estas empresas compran contado comercial, 60, 90 días. Y las intermediarias financieras compran a 180 días, dan de crédito. Con eso justifican comprar siempre los intermediarios. Pero eso repercute en el consumidor. Digamos, le hizo usted toda la exposición. Totalmente todo. Y la tercera, la del balón de gas, era la que él no sabía. Que el balón de gas doméstico... Claro, que el gas licuado de petróleo, la mayor parte se produce en el Perú, 80%. Pero se vende a precios internacionales. Exactamente. Como si se produjera en cualquier otro lugar, menos en la selva peruana. Entonces él me dijo, ¿usted tiene las fórmulas cómo ver estos temas? Sí, le dije. Y le mandé alguna fórmula que ve la posibilidad de que nos paguen las regalías en especie, que no nos paguen en valor, que no nos liquiden en dinero efectivo, sino en especie. O sea que no den nuestra parte en gas. Y nosotros lo vendemos al precio como base Ecuador, como base Colombia, que el balón de gas vale $1 el litro. O un galón de 10 kilos vale 10 soles al tipo de cambio. Esa es la diferencia. Entonces me parece, mira, yo he entrevistado a varias personas y me parece que tú ves las que me las puesto sencilla. Inmediatamente me dice el presidente, me dice, ¿y te gustaría ser parte del gobierno? Le digo, sería un gran honor, ¿no? Y me pregunta el presidente, un poco riéndose, me dice, ¿no tienes antecedentes? Porque cada vez que quiero nombrar a alguien me sale con... Ya, pero... Exitosa. Claro, pero el tema es este, ¿no? Sí. El tema es que en el documento que incorpora a Fermín Silva, el documento fiscal, ¿no?, en el que se incorpora a Fermín Silva, se dice que en esa reunión o alrededor de esa reunión hubo una transacción por la cual Hugo Chávez tuvo que pagarle 15.000 soles a Bruno Pacheco y 30.000 soles al presidente por ese nombramiento. No, tienes que corregir. ¿Quién dice esto y por qué? Tienes que corregir eso. Nunca dice Hugo Chávez. Dice que Fermín paga en la Clínica Luz. Yo me acabo de enterar por la prensa. Pero justo me parece algo curioso. Yo cuando veo a Fermín y al presidente veo que se trataban de hermanos. Entonces yo no creo que haya... Pero no entiendo, ¿quién es el que cobra y quién es el que paga por el nombramiento entonces? O la presunción de la fiscalía. La presunción según es Fermín Silva, ¿no? Eso es lo que ha manifestado Bruno Pacheco. A mí no me mete en ningún momento.
O sea, que ¿quién cobra? Fermín Silva le cobra, o No, sea, no. le paga A Bruno Pacheco. Esa es la información del colaborador eficaz, ¿no? Bruno Pacheco. Ya, ¿y por qué le tendría que pagar? Mire, ¿A cambio de qué? Yo creo O sea, vamos a hacer negocios con Hugo Chávez y de quiero que ahí... le diga una cosa, es un absurdo. Petroperú maneja más, su facturación de petróleo son 6.000 millones de dólares. Petroperú no es una empresa, disculpando, no es como un ministerio. Petroperú, Ya, pero todas sus a compras- donde quiere llegar, si alguien tuviera que pagar por ser gerente de Petroperú, esa cifra es ridícula, digamos. Exactamente. Yo estoy seguro que los anteriores que yo denuncié estarían dispuestos a pagar $1 millón por volver. Ese es un No chiste. 30.000 ni Eso- 45.000 soles. $1 millón por ser gerente de Petroperú. Eso es un chiste, Por pues. el dinero que te puedes levantar. No levantar yo. sino No, por lo digo, que- el que fuera gerente. Ahora, pero el tema es el siguiente, porque yo he seguido el tema del biogás durante años. Y el tema de La Palma, porque he seguido como reportero y después como Exitosa. conductor de programas periodísticos la tragedia de los agricultores dedicados al cultivo de coca, que son el último eslabón en la cadena del narcotráfico a los que más se le pega. Porque en este país se le pega a ellos y no se le pega a los proveedores de insumos, no se le pega a las firmas, no se le pega a los fabricantes de clorhidrato, no se le pega a los lavados de dinero, se le pega a los cocaleros, como si fueran ellos el narcotráfico, ¿no? Exactamente. Cuando son la última cadena, el último eslabón en la cadena, los más pobres, los que menos billetes se quedan. Pero hubo una experiencia en el Guayaga con el tema de La Palma, de generar palma, y ocurrió una cosa absurda. La gente empezó a cultivar palma y no había quien se la compre. Entonces los estaban empujando de regreso al narcotráfico. O sea, el tema lo conozco perfectamente y sé que es absolutamente legítimo que el Estado peruano le compre a los productores de palma su producto, ¿no es cierto?, para generar el biodiesel. Pero el problema es que eso no está en discusión, sino que si por eso ha habido que pagar. Porque acá pasa como en los juicios, que uno puede tener la razón, pero hay gente que tiene que pagar porque teniendo la razón lo absuelvan. ¿No es cierto? Eso es parte de Mira. nuestra... Entonces, acá el tema es el siguiente. Es decir, hay una secuencia de hechos. Samir Abudayev, propietario de HPO, entra el día 15 de octubre a Palacio de Gobierno. Se reúne, o sea, permanece en Palacio, no sé cuánto dura la reunión con el presidente, pero permanece 2 horas en Palacio de Gobierno. Y regresa 3 días después, el 18 de octubre, y ahí está 1 hora. Pero ese día están Karelín López y Hugo Chávez. Entonces, la primera pregunta es, ¿estuvieron los 4 en la misma reunión, sí o no? Mira, no. Y te digo por qué. Yo lo primero que he pedido en mi declaración fiscal, por eso voy a decir en este momento que la Fiscalía está totalmente tomando este tema politizado. Exitosa. No es una fiscalía imparcial. Yo he solicitado la visualización de los videos de toda mi permanencia en el Palacio de Gobierno y la tienen desde el 20 de febrero y como saben que las 2 horas que no entro solo a hablar con el presidente y llamo acá a la fiscal Barreto que ha estado, que mañana mismo... pero... es que ¿sabes qué? Ya, En ese video yo estoy 2 horas en la sala Quiñones esperando. Y yo no estoy nunca reunido ni con Karelín López ni el Ya, consejero. pero ¿qué? Pero Karelín López sí se reúne con el presidente Es y que con eso yo no lo Samir puedo- eso pero no lo si puedo se ven, decir. bueno, yo no estaba ahí. Tú Pero, nunca o sea, estás en el Palacio de Gobierno, tiene en 3 esa salas. sala de espera, no. Tiene 3 salas. Yo he estado en las 3 salas, porque yo he ido 5 veces o 6 veces. Y yo nunca me he reunido. Y más aún... O sea, la reunión fue a solas con el presidente. Claro, ¿Y fue para qué? Por el tema acuérdate, la estación número 5, que está vendido por los aborígenes de la selva. No discutieron el tema de... En ningún momento. Y si hubiera discutido, yo inmediatamente renuncio, porque yo... Ya, pero igual resulta pues una casualidad que... Pero te cuento- Hay una cosa bien grave ahí, que cuando yo entrevisto al presidente, le pregunto, ¿usted conoce a Samir Abudayev? ¿Por qué se reunió con él? No, a Samir Abudayev no lo conozco, yo nunca lo he visto en mi vida. Se lo pregunto 2 o 3 veces y las 3 veces lo niega. Esa mañana yo había hablado con Samir Abudayev, Pero yo- tratando de convencerlo de que me dé una entrevista y me dijo que no. Y él me dijo, me he reunido 2 veces con el presidente. Pero si Entonces, toma- en la mañana Samir Abudayev me dice, me he reunido, y en la noche el presidente me dice, no lo conozco. Pero- O sea, ya, pero vamos a lo que importa. O sea, lo cierto es que ese 18 de octubre, por casualidad, están más o menos a la misma hora, aunque usted dice, nunca participé de una reunión, Karelín López, Samir Abudayev y
Hugo Chávez y el presidente. En momentos, según dice usted, distintos. Sin embargo, Exitosa. el 19 de octubre, el 21 de octubre, el 22 de octubre, el 25 de octubre, el 27 de octubre y el 28 de octubre, Carolín López va a la oficina de Hugo Chávez en Petroperú. ¿Y usted sabe por qué va? Pero eso es lo que yo pregunto. Pero si ya te declaró y es colaborador eficaz, se declaró por una famosa Navitón que nunca la quise atender, porque iba a salir de mi bolsillo la subvención para Palacio de Gobierno para hacer la famosa Navitón. Y nunca la quise recibir. 6 veces por una Navitón. Ha ido 6 veces porque querían que Pero es Petroperú difícil de- participe. Pero no ha ido 6 veces, ha ido solo 3 veces. Las 3 son inventadas por el Servicio de Seguridad de Petroperú. Mira, Pero ¿qué interés podrían ¿por qué? tener? Son los registros Te voy a de... explicar por qué. Primero, te refiero a lo cejado que es la denuncia que hace la Fiscalía. Ese día está el monseñor Miguel Cabrejos en el mismo intervalo de hora que yo. ¿Y sabe quién está también? El actual ministro del Interior. En el mismo intervalo que me acusan que he estado con los 4 personas, también estuvo hoy. ¿Y cómo le he dado cuenta? Porque he investigado el rango de ingresos. Ya, Si digan que ellos pero no han entiendo. estado. O sea, lo que... Es decir, es que es una secuencia, pues. Es que es increíble, ¿no? O sea, va Samir Abu Dayeh a plantear, porque me parece que en la primera reunión va con los palmeros, a plantear un asunto que uno puede considerar justo. Oiga, estos son los palmeros, yo le compro a los palmeros y produzco biodiesel. Y Petroperú le compra a los argentinos, ahora creo que le está comprando a los gringos. Y se está perjudicando a un sector y el narcotráfico y todo ese discurso. Eso puede parecer justo. 2 o 3 días después vuelve Samir Abu Dayeh a reunirse con el presidente. ¿No es cierto? Y justo ese día coincide que están Carolín López y Hugo Chávez. Hugo Chávez dice, yo no estuve en una reunión junto con ellos. Pero ¿qué ocurre? Que al día siguiente, Carolín López aparece registrada como ingresando a las oficinas, piso 20 creo que es, de Mira, Petroperú. El 19, el 21, el 22, el 25, el 27 y el 28. Mira. Por lo menos 6 reuniones. Hay 3 reuniones. Ahora, usted dice, solo fueron 3 y fue para pedirme plata para la Pero Navitón. sí, eso lo ha confirmado esta señora. Samir Abu Dayeh, para que sepas, y pregúntale a él, ha ido 15 veces a Petroperú. No tenía ni necesidad, si quería hacer algo turbio, hablar conmigo, porque las decisiones de las compras lo ven en los mandos medios. El señor ha estado con todos los presidentes del directorio de Petroperú. Y antes que llegue a Petroperú, ya le había vendido 5 veces a Petroperú. Entonces, ¿qué necesidad? Claro, pero lo que dice la Fiscalía es que acá hay una secuencia de hechos. ¿Sabes lo que dice Que supuestamente la decisión se toma en Palacio de Gobierno, ¿no? Y que hay toda una operación a partir de esto, según la cual se le otorga, para eso son las visitas de Carolín López, para garantizar que esto que habían acordado el día 18 ocurra, ¿no es cierto? Pero hay un asunto muy grave, que cuando se denuncia que se ha favorecido irregularmente a Samir Abu Dayeh, se supone que el 19 de diciembre se ordena la destrucción del registro de visitas. Mira, eso ¿Por también- qué la gente de eso seguridad también- dice que eso- se ordena la destrucción Porque, del registro de mira, visitas? ve, cuando yo llego a Petroperú, comienzo a desorganizar una mafia existente que está compuesta por la cofradía actual de Petroperú, por los ex trabajadores de Petroperú que manejan la mafia, por parte de la Contraloría y usando a la Fiscalía. Y te lo digo, te doy una cosa, el tema del biodiesel, acá hay una hoja. Está planteado desde hace más de 5 años que el biodiesel debería comprarse a los nacionales. Existe una ley No, 28054. eso está bien. ¿Y sabe qué? O sea, a mí me parece justo que se Entonces- compre a los nacionales, pero el tema es que uno puede tener razón, pero igual suéltese pues una comisión para que eso, que lo que usted tiene razón, se vuelva realidad. Eso ocurre en el Perú todos los días, ingeniero Mira, pero Chávez. Todos los días. No me bajes, soy economista. Economista, El ingeniero es el que está ahora. pero no es menos ser No, pero ingeniero. yo soy economista. Ya, bueno, economista Chávez. O sea, usted puede tener razón en el Perú, pero lo que ocurre lamentablemente en los sistemas es decir, tú tienes 4 opciones y hay una que es claramente la mejor. Y lo lógico sería que le des la licitación a esa que claramente es la mejor. Bueno, esa que es la mejor. Si quiere ganar, tiene que pagar. Eso es el Perú. Mira, Eso, así funciona. Entonces, el tema es este. El tema es que ocurren cosas, pues, son demasiadas coincidencias. O sea, una reunión en Palacio de Gobierno donde usted dice, yo no participé, pero, digamos, físicamente, más o menos a la misma hora estuvo el presidente, Samir Abu Dayeh, Carolín López y Hugo Chávez.
Al día siguiente, Karelin López empieza una secuencia de por lo menos 6 visitas a la gerencia general, es decir, a usted dice fueron 3. Pero además ocurre que cuando salta el escándalo y se dice se ha favorecido irregularmente a HPO en la adquisición de biodiesel, se supone, según la fiscalía que usted ordena, la destrucción del registro de visitas. Pero déjame contestarte. Déjame contestarte para que desbaratar todo eso. La primera visita que estoy con el presidente, que saquen el video, pues para que demuestre si estoy con el presidente de la República. Es fácil, estoy 2 horas ponchado en el Salón Quiñones. No estoy nunca con Samir. Punto 2. La visita de Karelin, ya han entrevistado a 60 trabajadores de Petroperú y nadie puede corroborar que ha entrado a conversar conmigo. Y reto a la fiscalía para que saquen que un funcionario ha dicho que ha conversado. Nunca entró en mi oficina. Fue a visitarme, pero no la esperaba 1 hora, media hora y se iba de aburrimiento. Nunca la y ella ha declarado que nunca la he recibido. ¿Por qué tiene que salvarme a mí si está acusando al presidente? Exitosa. No me une nada con la señora Karelin. Ya, pero ¿qué poder tenía? Lo que no entiendo es que cómo Karelin López puede llegar hasta el piso 20. ¿Sabe por qué? Porque se anunció pues como de parte del Palacio de Gobierno y se anunció parte El primer día se registró, me parece, como trabajador al Congreso. Sí, y después como de Palacio de Gobierno. Y a mí nunca me llamaron de Palacio de Gobierno, ni Bruno Pacheco, porque si no lo puedo desmentir, nunca me dijo que la reciba. Eso es una pregunta. ¿Qué tienen que ver Bruno Pacheco y Silvia Barrera en todo esto? Yo no sé, yo no la conozco a Silvia Barrera, a Bruno sí lo conozco. Porque lo he conocido pues las veces que he ido a Palacio, pues no me une ninguna amistad. Pero déjeme terminar la pregunta. Si dice que tan afanosa la Contraloría sobre este tema, Panorama también muy metido, ¿por qué no investigan todo lo que ha comprado a Gumbor y denunciado por un periodista reconocido que se llama Ángel Páez? Dice, en un Twitter, dice, la empresa suiza Gumbor, acusada de pagar sobornos en el Congo, Costa de Marfil y Ecuador, vendió 716 millones a Petroperú entre el 2014 y 2021, en los gobiernos de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti. Pero solo investigan la compra del gobierno de Pedro Castillo. No, eso está bien. Claro. Por supuesto que hay que investigar todas las compras hace rato, ¿no? Pero ¿por qué no investiga la Contraloría? ¿Por qué solo investigó este tema? Bueno, eso se lo preguntaré a Nelson ya cuando lo tenga al frente para que dé explicaciones sobre él y sobre los... Usted sabe que cuando yo llego encuentro también que el anterior gerente había dado un crédito sin aval con carta fianza falsa por 30 millones a la Sociedad Peruana de Gas, que la empresa no existe, que a Perú le regaló $1,5 millones a sola firma. Está con impedimento de salida, está el señor denunciado. Ya, pero los pecados ajenos no lo exculpan a uno de los propios, Mira, ¿no? vea. O sea, yo quiero que... pero todo eso, o sea, yo puedo estar de acuerdo con usted, economista, en que hay que comprarle el biodiesel a los peruanos, porque para eso se promovió la siembra de palma aceitera, ¿no es cierto? De que hay que acabar con todas las corruptolas que han habido durante años en Petroperú, porque esto es una historia de décadas, no de años, de décadas de corrupción en Petroperú. Ya. Todo lo que quiera, que hay que pasar por no sé, el escáner, la tomografía, todo lo que se ha hecho en relación a la refinería de Talara, incluso el concepto del proyecto original, incluso que el tema del gas licuado de petróleo es un escándalo simplemente que estemos pagando por un gas que nosotros producimos como si lo estuviéramos trayendo de Arabia Saudita. Ya, todo eso es legítimo, pero eso no exime de la responsabilidad, de la investigación sobre esta adquisición, si esta adquisición ha sido regular o no. La Fiscalía dice que no, que acá ha habido una operación ilegal, que acá ha habido un favorecimiento explícito a la empresa del señor Samir Abudayev y que incluso habría pago de comisiones ilegales por esto. Pero mira, para determinar si un pago legal, yo también estoy en un caso de lavado de activos. Tiene que ver si yo te he hecho una transacción. Después, lo que usted no dice tampoco, que esta licitación fue anulada. Y anulada por mí, porque era mi nivel de anularla. Entonces no hubo, el delito supuesto no se realizó, no hubo, se anuló todo. Es nulidad de un acto jurídico. No existe. Esa fue la primera adquisición. La primera. ¿Y la segunda? Yo no tengo nada que ver en la segunda. ¿Sabe por qué? Porque inclusive en el informe no está mi nombre, eso se está dando cuenta. No tengo que ver absolutamente, porque el gerente general no decide las compras de Petroperú. Cada gerencia es autónoma y corporativa. Y el tema de la segunda licitación se sabrán defender los funcionarios.
Porque hablan lo que me sorprendió, por eso lo llamé, que el encargado de la Contraloría dice que hay una pérdida del Estado de 2.300.000 soles. Dólares, dijo, ¿no? Dólares. ¿Qué pérdida puede haber si estos señores tienen carta fianza? La carta de fianza se ejecuta, para eso existe una carta de fianza de fiel cumplimiento. Y lo que no dice este señor, que los pagos se hicieron en mayo, cuando todo mi equipo fue votado el 3 de abril por el señor Campodónico, fue arrasado. Y le he pedido también a su producción que presente un cuadro para ver los resultados económicos que tuvo Hugo Chávez versus Barrientos y contra Campodónico. Mis resultados económicos son satisfactorios por bien del país y bajando el precio del combustible, porque Petroperú, en la época que yo estuve en los 6 meses, aumentamos la participación del mercado de 30 a 60%. Tenemos que ir a la pausa. Yo le rogaría, economista, porque usted dice que ingeniero es poco, economista. No digo eso, solo que me gusta que me trate como soy. Pero vamos a la pausa y regresamos para hacerle un par de preguntas también al abogado que lo tenemos esperando en el estudio de la radio. Muchas gracias. Volvemos, regresamos. Se encuentra en nuestros estudios el economista Hugo Chávez, exgerente de Petroperú, y está en los estudios de la radio el abogado David Lertora. Habíamos dejado en el aire lo siguiente, o sea, Hugo Chávez dice que todo esto es falso. Es decir, que él nunca concertó en Palacio de Gobierno con Karelyn López, que las 6 visitas que están registradas por Karelyn López, 3 son reales, las otras son inventadas, y que eran para pedir dinero para la Navitón, que no tienen nada que ver con el contrato con HPO de Samira Budayev. Y que tampoco es cierto que haya anulado o haya ordenado la destrucción de los cuadernos de visitas. Lo que sí es cierto es que hay un periodo, no tengo los días exactos acá, pero donde hasta ahora, entiendo, no se tiene la información, ¿no? ¿De qué pasó en esos días o ya se tiene la información completa? Mira, le comento, hasta un error gravital de la Fiscalía. Los cuadernos se implementan recién el 25 de octubre, porque no había trabajadores en Petroperú por el tema de la pandemia y están prohibidas las visitas. Yo los primeros días que estuve, desde el 9, estuve viajando a Talarato, no se reciben visitas. Y eso lo puede corroborar la empresa de seguridad que recién implementó seguridad a la semana, a los 15 días que yo llevo. Ahora, usted dice, economista, que todo esto es una conspiración en contra suya de mafias que manejan Petroperú y que no quieren que se acabe. ¿A qué se refiere? ¿A los sueldos de algunos empleados? ¿A las consultorías? Me refiero a las consultorías inventadas de 600 millones que cada año le hacen en Petroperú. Me refiero a los negocios que han tenido dándole créditos sin garantías, como el caso de Sociedad Peruana de Gas. Me refiero a la responsabilidad de darle a Perú Online el día de que quebró, darle $1,5 millones. Me refiero a los trabajadores. Encontré a 8 trabajadores, entre ellos, voy a decir los nombres, al señor Coronel, al ingeniero Coronel, al ingeniero González, y hay uno que no recuerdo, pero 8 ganaban como gerentes y los señores eran oficinistas, eran un trabajo de medio para abajo. Les encontré que ganaban 35.000, 40.000 soles mensuales. Les bajé el sueldo y lo habían ganado durante los 20 últimos años. Después he encontrado también a 126 personas que ganan por encima del grado. O sea, por el mismo nivel. Y he encontrado a 127 familiares que tienen de más de un familiar directo. A uno tienen hasta 3 hijos en Petroperú. Es una empresa que de todos los peruanos. Y después he denunciado... Sí, pero ¿cuántos hay? ¿3.000? ¿Cuántos trabajadores? 2.880 trabajadores. ¿Y de esos cuántos son parientes según usted? 500. 500 son parientes entre ellos. 500 son parientes entre ellos. Y eso, ¿ves? Pero por eso yo encontré después... Es decir, o sea, nosotros creo que es una virtud. Escuchamos a todos. Sí. Nosotros hemos escuchado las versiones en su contra, ahora estamos escuchando la suya. La justicia dirá qué fue lo que pasó con respecto a este tema exactamente, pero la justicia también tendría que ocuparse de todo lo que empieza a salir ahora a la luz. Claro. ¿No es cierto? Y eso sí me parece razonable. Hay un tema, hay un tema que tengo que decirlo. Petroperú tiene 800 millones que no quiere cobrar. A pesar que ha pedido 750 millones para que le salve la vida al Ministerio de Economía y Finanzas. Son de los cobros de los siniestros de seguro que no cobra.
Ustedes saben que nunca cobran los seguros en Petroperú. Porque tienen amarrado a todos los trabajadores ahí para que no cobren. Ahora, ¿podemos ir, por favor, unos minutos con el doctor Lertora? Doctor Lertora, muy buenos días. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes frente al proceso y frente a lo que la Fiscalía está sosteniendo? Buenos días, señor Nicolás Lucar, un placer. En principio, pues, lo que denota la propuesta del Ministerio Público es que existe una recalificación de los hechos que presentan un retroceso en su imputación fiscal. Inicialmente hablábamos de una colusión simple, de una negociación incompatible, pero evidentemente ahora se habla de una supuesta colusión agravada, cuyo perjuicio al Estado no ha podido indiciariamente acreditarse. Entonces, claro, porque lo que dicen es que lo que provoca, además, entiendo, la anulación de la primera licitación, es que había habido incumplimientos por parte de HPO del señor Samir Abudayev, que pese a que estaban penalizados en el contrato, no se aplicaron. Pero ahí hay algo importante que el señor Hugo Chávez acaba de manifestar, ¿no? La existencia de una carta de fiel cumplimiento asegura, ¿no es cierto?, los réditos y la propiedad económica de Petroperú, que es una empresa de propiedad del Estado que funciona y se organiza como una sociedad anónima. O sea, que en el caso de que se produzca un incumplimiento está la garantía de que se va a cobrar de todos modos. Evidentemente, y además hay que tomar en consideración algo que es un perjuicio patrimonial, es decir, la existencia de un acuerdo colusorio que hasta hoy, tras 8 meses de investigación, no se ha podido corroborar. Lo que se tiene son testimonios y testigos únicos, y nuestro derecho penal prohíbe la investigación o la sanción de personas como el señor Hugo Chávez en atención a un testigo único. De lo contrario, estaríamos ante una prueba tasada. Y más aún, ¿no es cierto?, de testigos que se protegen en atención a una presunta, como ellos manifiestan, una corrección por parte del gerente general. Entonces ellos tienen una animadversión, estos testigos protegidos, y parten de esa premisa para plantear ante el Ministerio Público un hecho irregular, que hoy en día no ha sido acreditado. Y el tipo penal imputado, ¿no es cierto?, que además se fundamenta en un delito de peligro abstracto como es la organización criminal. Basta decir que existe una organización criminal para comprometer al señor Hugo Chávez durante 36 meses, claro, ahora dicen 18 meses, 8 meses transcurridos, 10 meses por transcurrir, ante la justicia peruana. La pregunta es, un economista y una persona como el señor Hugo Chávez, que tenía una base legal, no solo por la ley 28.054, sino de acuerdo al propio procedimiento interno de Petroperú, sus directivas, el estatuto social, ¿cómo queda ante la sociedad? ¿Como una persona honorable? ¿O por el contrario es expuesta a los peores latrocinios, no es cierto?, que por una presunta sospecha pretende presentarse como una persona de dudosa reputación? Pero para terminar, economista Chávez, lo que usted dice es, acá no ha habido nada ilegal. ¿Qué ha habido entonces? ¿La decisión política de comprarle a los peruanos? ¿O qué? Yo no diría una decisión política. Es una decisión que se obedece a la ley. Y no ha habido pago de comisión ilegal. El señor Samir Abudayev no ha pagado por esto. Mire, si el señor Abudayev no me conoce, no tengo el gusto de conocerlo. No conozco a Karen López. Pero si no ha ido a... No dice que le fue a pedir plata para... Pero nunca llegó a hablar conmigo. Se entrevistó con un encargado. Ahora usted dice que esto es una gran conspiración. ¿De quién? De los grandes proveedores que están ahora metidos otra vez, los intermediarios del combustible. De la gente de Bumbo, los que quieren seguir vendiendo el biodiesel extranjero. De la gente propia de Petroperú para que sigan cobrando, no cobrándose los seguros. Para que sigan los sueldos irregulares de Petroperú, sigan los servicios inventados de consultorías. Para eso están buscando. Y más aún, para que no me pelee y no baje el precio, porque en este momento yo le puedo decir que está concertado el precio de la gasolina de la lista de precios de 4 grandes distribuidores, de Móvil, ExxonMobil, Valero, Repsol y Petroperú. Porque la gasolina, estamos a precios, están antes de la guerra de Ucrania con Rusia. La gasolina en este momento debería ser la época que yo estuve como gerente, debería estar la gasolina a 95 a 16 soles. Siguen 20 soles, 22 soles.
Esos 4 soles, ¿saben lo que significan? El país consume 260.000 barriles día. Si usted lo multiplica por 42 galones, salen 10.900.000 galones. Al mes son 330.000 galones. Si lo multiplica en un año de consumo, salen 3.920 millones. En otras palabras, que cada sol que está en sobreganancia son 4.000 millones que van a pagar los peruanos. Y en este momento el Perú está pagando 20.000 millones a estos 4 grandes distribuidores, entre ellos Petroperú. ¿Y cuál es la estrategia ahora de Petroperú? Ha achicado su participación en el mercado y ha elevado el precio, justifica elevando el precio. Porque si él tuviera participación en el mercado más grande, podría mejorar sus precios de y ahí sí se podría apretar la libre competencia. Tenemos que terminar por hoy, economista. Le agradezco mucho a usted y al abogado Lertora por estar con nosotros esta mañana. Ha tenido usted todo el espacio para dar su versión de los hechos y vamos a, por supuesto, escuchar a las otras partes a las cuales usted ha aludido. Le agradezco mucho, una vez más. Más bien, yo le agradezco mucho y estoy para... Y a través de su programa acepto cualquier debate público para que demostrarle cómo debe manejar Petroperú. ¿Pero debate público con quién? Con el señor Campodónico, para ver quién es el responsable que ahora... Con Humberto Usted reta debate a Humberto Campodónico sobre este tema. Para que vea que cómo debería manejarse la empresa. Y no decir en el programa de RPP que ha conseguido 117 millones de utilidades en el semestre, de los cuales los generé yo al 30 de marzo 111. Su generación de utilidades son 6 millones nada más del señor Campodónico. Entonces, que no se vanaglorie con cosas que uno ha hecho. Le agradezco mucho, economista. Muchas gracias, señor. Muy buenos días.